con nosotros en la cabina de Radio Panamá el abogado para poder intentar entender un poco más cómo se está manejando uno de los temas. Mario Vargas está con nosotros. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por el espacio y por permitirnos hablar de este tema, que son los alquileres temporales, pues mal llamados Airbnb. Es la ley 301, el proyecto de ley 301, que regula el hospedaje turístico de corta estancia y posibilita su tributación. Ojo, que yo creo que intenta regularlo. Okay. Pero la realidad es que un proyecto de ley que ya pasa primer debate, está pronto pues a alcanzar el segundo debate en pleno. Al analizar el texto del proyecto de ley, yo creo que lo que regula no es el verdadero problema de los Airbnb, porque si hacemos una encuesta rápida sobre dónde está la dolencia de este tipo de arrendamientos y alquileres temporales, lo vamos a encontrar en las propiedades horizontales, donde no se puede practicar este tipo de alquileres, pero se practica. Yo creo que eso es lo que a todos nos preocupa si hacemos una encuesta rápida en la calle. Quiero ir un paso más atrás para empezar a hacer la docencia que se necesita con este tema. ¿Qué busca el proyecto de hoy presentado por el diputado Zamora? Claro, y es eso. Ojo, cuando tú lees la exposición de motivo del diputado, él habla principalmente de tres elementos. El elemento uno, de poder tributar este tipo de actividad comercial, que a mí me parece que es totalmente válido, porque es una actividad comercial que hoy no es tributada en Panamá. No pagamos impuestos en Panamá cuando utilizamos este tipo de plataformas. Dos, tener algún tipo de regulación y registro sobre estas unidades inmobiliarias que se prestan para esta actividad comercial que es de arrendamiento. Y tercero, él habla y menciona de cómo mejorar el tema dentro de las propiedades horizontales. Ojo, esos son los tres temas principales que en la exposición de motivo y que en el primer anteproyecto de ley que él presenta se ven claramente definidos. ¿Qué sucede? Y regreso al planteamiento. Si algo hemos identificado como problema en los Airbnb es en los PHs. Ojo, no quiero decir con esto que el tema de la tributación y que el tema del registro no es importante. Claro que es importante. Pero cuando vemos el proyecto de ley que es aprobado en primer debate, se olvidan por completo de la realidad y de la dolencia dentro de las propiedades horizontales. Y corrigen la tributación, corrigen el registro, pero dejan a la propiedad horizontal nuevamente como estaba. Es decir, no se está resolviendo el problema dentro de las propiedades horizontales y muy por el contrario, porque ojalá no lo resolvieran. ¿Cuál es el problema que hay le pregunto por desconocerlo, ¿no? Entre una propiedad horizontal y un alojamiento Airbnb? Es que es el uso. Cuando un promotor diseña un PH, un edificio, un residencial de casas, lo diseña para que vivan una persona, compre su unidad y pernocte en la misma. Al tú meter un alquiler como estos, el edificio no está diseñado para ese tipo de actividad. ¿Ok? No tiene el servicio 24 horas y tú llegas entonces una persona a las 10 de la noche con un token, con una llave, abriendo puertas, no sabe cuál es el piso, cuál es la puerta, empieza a tocar. Entonces hay un tema de inseguridad. Afecta la tranquilidad de la 100%. Gente que compró su PH. Y que compré por seguridad. Y es lo que se me está de alguna manera violentando cuando se utilizan este tipo de actividades. Vuelvo y repito, porque el PH no está preparado para ese uso. No saben de qué hora se utilizan las piscinas, el gimnasio, las áreas sociales. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto de convivencia y principalmente en el tema de seguridad. Y eso hay que tenerlo claro. Los PH se diseñan con un objetivo y normalmente con un objetivo residencial, no con un objetivo comercial, que es este tipo de actividades. ¿Qué es lo que preocupa principalmente de este proyecto? Más allá de no resolver el verdadero problema en las propiedades horizontales, es que la ley 80 de turismo, en su artículo 21, decía que la persona que realizaba esta actividad sin las autorizaciones iba a ser sancionada. Y ese artículo es derogado con este proyecto de ley. Es decir, ahora el Estado no puede sancionar a alguien que esté incumpliendo la norma. Entonces tenemos una norma sin espíritu, porque sí, estoy prohibiendo una actividad, pero no estoy sancionando a la persona que no cumple con pues, esos reglamentos mínimos que establece ahora este proyecto de ley. Y segundo, crea un registro digital para las personas que quieren utilizar su unidad bajo esta figura, pero en ninguno de los requisitos dice esto es permitido en tu PH, sí o no. Ahora vas a tener muchas personas, ojo, habla la misma exposición de motivo de que hay alrededor de 13,000 unidades inmobiliarias que se ponen en Airbnb en el 2025. O sea, 13,000 unidades inmobiliarias, es un número razonable y que tienen una ocupación de casi un 60%. Es decir, es un impacto directo a las propiedades horizontales que sufren todos los días los edificios y las propiedades horizontales en Panamá, pero que no se está resolviendo. Y que cuando leemos las noticias, ¿qué es lo que dice?
se reguló la actividad de alquileres temporales, está regulado el Airbnb. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Ahora se puede, pero ciertamente no se puede. Usted en su PH no va a poder hacerlo con todo y que se apruebe este anteproyecto de ley. Eso es una realidad. Pero yo la verdad sigo sin entender qué buscan los proponentes, creo que son dos. Bueno, yo identifico al diputado Neftalí principalmente. Sí. ¿Qué busca? Mira, yo creo que por lo que yo puedo identificar del proyecto de ley es tributar con un 10% este tipo de actividad, lo cual aparentemente se va a lograr con este proyecto de ley. Y eso puede hacer que sea parte del problema, pero no es el único problema de Airbnb en Panamá. El problema de Airbnb es el que lo sufre. Es ese propietario que está en ese edificio que no quiere que se presten este tipo de alquileres temporales. Para gente que ni siquiera conoce, tú no sabes qué tipo de gente va a llegar ahí. Y llegan por un día a hacer fiestas, a hacer rumba en los apartamentos. Porque eso es lo que sucede. No quiero decir que en todos los casos, evidentemente, pero en muchos casos es un tema de descontrol que se da y todo el que compra en un PH compra por seguridad y eso es exactamente lo que se está perdiendo. Pero el argumento que ellos dan es que en las juntas directivas de los edificios votan y deciden si sí o si no. No, pero es que ahí es donde está el desconocimiento y en su momento se lo hicimos saber al diputado. Cuando el promotor crea el edificio, se inventa el edificio, él dice cómo se usa. El promotor en el reglamento de copropiedad. No puede una junta directiva decir, oye, sí, ahora sí se puede. Es más, no puede ni siquiera la asamblea unilateralmente decir, oye, sí se puede. ¿Por qué? Porque tienes que modificar el reglamento de copropiedad. Entonces, no es que no se pueda. Siempre se ha podido cambiar el uso de un PH. Desde que la ley de propiedad horizontal existe. Hace más de 50 años. Lo único que el proceso es que tú lo lleves a una asamblea de propietarios, que la asamblea lo autorice y diga, señores, esto ya no es residencial, sino es residencial turístico o residencial comercial, y de esa manera tú modificas tu reglamento y vas a poderlo. Es decir, han descubierto el agua tibia porque lo que dicen que va a resolver el problema siempre ha existido como una solución. La ley de PH, ¿de qué año es? 2022, una ley relativamente nueva. Y quiero ir al meollo del asunto. Cuando se crea la ley de PH y cuando es una época, si es 2022, el Airbnb empezaba a aparecer y empezaba a entrar con más fuerza cada vez. Me acuerdo desde el 2018 o antes que estaba Airbnb dando vueltas. Muchas personas dirán, y me refiero al público joven, claro, perfecto, voy a hablar desde el punto de vista que desconoce el tema. Tengo mi apartamento, quiero ponerlo en Airbnb, es mi inversión, yo lo quiero manejar a mi manera. ¿Por qué no buscar la forma de legislar al país o a la asamblea para poder que puedan ser compatibles el Airbnb con la propiedad horizontal? ¿Se podría llegar a ese espacio o son literalmente incompatibles? No, es que, ojo, y de repente pido disculpas si me expresé o me expliqué de la manera incorrecta, porque yo no es que no creo que no se pueda. Yo creo que se debe tocar el tema y resolver el tema. Y yo siempre utilizo la plataforma Uber como un ejemplo. Aquí nos rasgábamos las vestiduras sobre el tema y los años pasaron y nos está demostrando pues que es una realidad que nos tenemos que adaptar, nos guste o no nos guste. Y yo creo que exactamente va a pasar lo mismo con esto. ¿Por qué? Porque hay una oferta y una demanda. Y cuando eso pasa, en el mundo comercial lo que se da es una actividad comercial. Eso es una realidad. ¿Por cuál motivo? Ojo, compré el apartamento, no lo puedo pagar y lo voy a perder y para no perderlo, lo alquilo en Airbnb. O simplemente lo compré como una inversión porque me parecía que era un apartamento ubicado en un lugar céntrico de la ciudad. Entonces, esa realidad existe, se va a seguir dando. Ahora, ¿cómo hacerlo compatible? Y eso es lo que yo creo que este proyecto de ley queda en deuda. No es que no se puede, sí se puede, pero vamos a discutir entre la esfera de la propiedad horizontal, ¿cómo hacemos esto posible? Porque yo creo que es más inseguro ignorar lo que está pasando y no afrontarlo que simplemente decir, ¿sabes qué? Va a pasar, y ¿cómo va a pasar? Como PH, me voy a adaptar para poder recibir estas personas que van a alquilar. Y ojo, esto es una opinión simplemente mía. Si usted quiere usar su apartamento como Airbnb, pague un poco más. Listo. ¿Por qué? Porque el PH lo va a atender. Va a haber una atención especial. Pero esas son las cosas que no se discutió en el proyecto de ley y que simplemente se dice que se está regulando con este proyecto de ley 301, pero la realidad es que no se está regulando en el mundo de la propiedad horizontal. Se podrá regular desde el punto de vista tributario, vuelvo y repito, se podrá regular desde el punto de vista de registro, pero los dolientes en los PHs están pasando tal cual como estaba previo a este proyecto de ley. ¿Qué dice el sector hotelero? Mira, ojo, el sector hotelero tuvo una postura bastante radical con esto, entendiendo de que esto es una competencia directa
al mundo hotelero y evidentemente con unas diferencias. No quiero decir que hay ventajas o desventajas, pero una diferencia grande con el mundo hotelero. Pero en las discusiones del anteproyecto, por lo que se puede ver en la documentación, es que el sector hotelero no está de acuerdo. ¿Han podido conversar, perdón, Chema, con el diputado Zamora? ¿Qué les dijo en esas reuniones que han tenido desde el área de los abogados expertos o especialistas en temas de PH y el diputado proponente? Mira, yo hablé directamente con los asesores legales del diputado, me puse a la disposición, busqué de alguna manera algunas soluciones, dijeron que le iban a tomar en cuenta, pues cuando vemos el resultado final del proyecto de ley, y ojo, hubo participación del Estado en esa discusión de primer debate con relación a este tema. Directamente la Dirección de Propiedad Horizontal hizo los planteamientos muy parecidos a lo que yo estoy haciendo, pero al final del camino, pues, en primer debate se aprobó este proyecto de ley que, vuelvo y repito, me preocupa el mensaje que se manda desde el punto de vista mediático y de noticias, que está regulado los Airbnb en Panamá, cuando eso es totalmente falso desde el punto de la propiedad horizontal. La pregunta es quién le pone cascabel al gato, porque en este caso el mundo de los Airbnb en esta época va a seguir creciendo. Vamos a tener cada vez más Airbnb en Panamá, más apartamentos dispuestos para alquiler temporal, que es como se le denomina, por un día, por 2 días, por 3 días, por una semana, por 15 días. Yo estuve en Buenos Aires hace 3, 4 meses, en Argentina, y pude ver que existían, y son ejemplos, ¿no?, edificios dedicados directamente para alquileres Airbnb. Es un edificio con su seguridad, con su piscina, que fue creado y construido para esos alquileres temporales, en donde había diferentes dueños de cada apartamento y los exponían en las plataformas para alquileres temporales. ¿Es esa una solución para este tema? Es que en Panamá eso existe ya. Okay. O sea, en Panamá hay edificios que nacen con ese uso, que es exactamente lo que hay que ver. ¿Cómo fue concebido el edificio? Si el edificio fue concebido para esto, no va a haber ningún problema. Y en Panamá hay más de una decena de edificios que fueron diseñados y nacieron para este tipo de actividad. Hay otros que ya nacieron para un uso compartido, ¿ok? Ojo, aquí se puede vivir, pero también se puede alquilar. También existen. El problema radica en los edificios que fueron diseñados para vivir y que hoy en día algunas unidades están siendo utilizadas para esta actividad, ¿ok? Vuelvo y repito, es muy común y yo a mis oficinas nos llegan, la semana pasada tuve yo esa consulta, una junta que quería ver cómo sancionaba ejemplarmente un propietario que tenía meses alquilando la propiedad y que los huéspedes llegaban 10, 11 de la noche, piso 17, no había ninguna letra, empezaban a meter la llave en cualquier puerta. Estás dormido a las 10 de la noche y empiezas a escuchar a alguien abriendo tu puerta. ¿Cuál es la reacción que uno tiene? Ojo, y no era nada malo, era simplemente que no conocen el edificio, no sabían qué puerta abrir y eso genera de repente algún tipo de inseguridad, me explico, dentro del PH. Y segundo, fiestas a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque alquilo la propiedad para hacer una rumba, porque la vista de la ciudad es bella, porque el área social es bonita. Entonces simplemente voy para hacer una rumba a altas horas de la noche. Perturbas la tranquilidad del propietario del PH, esa es una realidad. Claro, porque compraste con ese objetivo. O sea, si yo alquilo un Airbnb, ¿yo puedo recibir visitas? ¿Y qué cantidad de visitas puedo recibir? Ojo, es que ahí entras en el mundo PH. En el momento que tú entras a ese apartamento, ya Airbnb desaparece y empieza la regulación interna del PH. ¿Que tú la conoces? No la conoces. ¿Cómo cumplo algo que desconozco? ¿Cómo sé hasta qué hora, cuántas visitas? No lo sabes y no tienes por qué saberlo, vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque el PH también dice, estas normas yo se las digo al que vive. Pero como tú llegaste de hoy para mañana, no tengo yo la manera. Pero en esos edificios que están diseñados para esto, cuando esa persona llega, te dan unas reglas básicas. Oye, usted entra por aquí, se estaciona en este lugar, este es el teléfono de atención, usted va a tener una persona a cualquier hora que lo atienda de esta manera. O sea, está diseñado su estructura administrativa y física para ese tipo de atención. Y aquí es donde entra el conflicto. Se diseñó para algo, pero se está utilizando para algo totalmente distinto. Me acabo de enterar, hay gente que está de cumpleaños o de aniversario o algo y dice, sí, yo quiero alquilar un apartamento con más vista, con más espacio, hacer mi fiesta por una noche y me voy a mi casa nuevamente. Sí, ¿por qué no? Mire. No, y eso pasa. Avenida Balboa está repleto de eso. Es. La gente que vive en Panamá que dice alquilo el apartamento por esta noche. 100%. Eso pasa muy frecuentemente. No es lo mismo hacer la fiesta en tu casa que hacer la fiesta en el piso 37, 40 Avenida Balboa.
evidentemente la foto va a salir distinta. Sí, claro. Mayor iluminación. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Y vuelvo y repito, no es que estamos peleados a que pase. Aquí el tema es abordemos y busquemos una solución verdadera, porque lo que tenemos no es una solución con este proyecto de ley. Interesante. No sabía de esa. De Eso pasa todos los días, los fines de semana más. En Chame. En Chame, en Gorgona, en San Carlos, esos PH que... Ahora, ojo, mira que es importante el comentario, porque esta prohibición es solamente en el Distrito Capital. ¿Ok? Fuera del Distrito Capital, tú puedes alquilar hoy en Airbnb, la ley no te lo prohibía, porque la ley de turismo lo que decía es que en la ciudad capital, y eso era apoyando frente y directamente al mundo hotelero, seamos honestos, no se podía alquilar por menos de 45 días. Eso es lo que dice la norma actual. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, no se está resolviendo. Y ojo, el planteamiento nuestro es resolverlo, analizar la norma en materia de propiedad horizontal, que aunque sea nueva, oye, hay cosas que mejorar, pero buscar una solución real al problema.